Hola, en Fundación Amigos tenemos información importante para ti. Nuestra dirección, Prolongación Clavel número 206, Colonia La Morena, en Tulancingo, Hidalgo, donde podrás encontrarnos en un horario de 12 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Nuestro teléfono 775-75-50242. O bien, envíanos un mensaje al 775-125-3281. Hola, bienvenidos un domingo más a esta reunión en línea de Fundación Amigos. Para nosotros es un privilegio contar con tu presencia y lo mejor de todo, hoy te queremos felicitar por ser puntual, porque hoy estamos en un capítulo más de esta serie que es Inevitable, ¿sí? Es como estas series que hoy en día están de moda en estas plataformas como Netflix o algunas otras, que uno capítulo por capítulo se va saboreando o va esperando poder ver el siguiente. Así que en esta serie hoy te invito para que tú puedas estar expectante, para que puedas disfrutar y puedas aprender de la palabra de Dios. Así que te doy la más cordial bienvenida un domingo más y hoy te quiero compartir un versículo. Bueno, varios de ellos. Vamos a ir a Lucas 10 del versículo 38 al 42. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: en casa de Marta y María. Este es el título que tiene en estos versículos. Dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer.
Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Algo que Dios hablaba a mi vida o me hablaba a través de estos versículos es que quien invitó a Jesús a su casa o quien recibió a Jesús en su casa fue Marta, pero Marta no le estaba poniendo atención. Marta estaba afanada con tanto que hacer, estaba preocupada por lo que tenía que hacer, y quien estaba escuchando era la hermana de Marta, que era María. Y Jesús le dice al final: María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ha escogido lo mejor, que es escuchar la palabra de Dios. Y quizá hoy tú te estás conectando, y quizá te has conectado a lo largo de estos mensajes cada domingo, pero tú y yo no hemos prestado la atención necesaria a la palabra de Dios. Y no solo en las reuniones, en todo este tiempo de cuarentena, en todo este tiempo de aislamiento, en este tiempo que no podemos estar físicamente en la iglesia o que no podemos asistir físicamente a una célula, quizá tú y yo hemos invitado a Jesús a nuestra casa, le hemos dejado entrar, pero no le estamos prestando la atención. Nos hemos afanado con la situación que estás pasando en tu economía, con la situación en tu negocio, o quizá con tu situación personal, o has dejado o puesto atención a otras cosas. Pero hoy es el día en que, si tú estás invitando a Jesús a entrar a tu casa por medio de esta reunión, que tú y yo podamos ponerle la atención necesaria, que podamos escoger la mejor parte, la cual nadie nos podrá quitar, y que es escuchar la palabra de Dios, que es poner atención y dejar y permitir que Dios edifique nuestra vida. Hoy quiero comenzar esta reunión con una oración, y no solo por ti, sino por todos y cada uno de nosotros, cada persona que es miembro de Fundación Amigos, y aún cada persona que está viendo este video. Y es una oración sincera en donde tú y yo le vamos a pedir a Dios que podamos estar conectados con Él, que a pesar de este tiempo, a pesar del aislamiento, a pesar de los cambios en nuestros roles y actividades que tenemos día a día, tú y yo podamos estar conectados con Jesús, tener esa relación. De eso se trata esto, que podamos tener una relación, como nos han dicho en las charlas anteriores, y no una religión. Porque qué de diferente tendría si solo nos conectamos los domingos y nada más recibimos algo y toda la semana nos olvidamos de esto, o toda la semana nos apartamos de Jesús, sino que debemos escoger la mejor parte. Y hoy te invito a que, si tú quieres no distraerte, puedes cerrar tus ojos y que pongas la mano en tu corazón y que puedas hacer una oración. Señor Jesús, el día de hoy yo te pido que tú me lleves a estar conectado contigo, Padre. Hoy yo reconozco, Señor, que en todo este tiempo me ha ganado la flojera, me han ganado los afanes, aún he estado más preocupado por otras situaciones, por ver qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi economía. Y me he apartado, he dejado de pasar esos tiempos de intimidad contigo, he dejado de tener esa relación genuina contigo como tú lo deseas, Padre. Hoy te pido perdón y te pido que tú me ayudes. Quita de mi vida todo aquello que me esté apartando y alejando de ti. Y permite que a partir de este día todo sea diferente. Que por medio de esta charla, que por medio de esta reunión yo pueda reconectarme contigo. Que cada día de mi vida, cada día de este tiempo yo pueda tener una relación contigo, Señor. Hoy te abro nuevamente la puerta de mi corazón, pero no solo la abro como lo hizo Marta, sino hoy quiero hacerlo y estar como María, que estuvo atenta a tu palabra. Así quiero estar yo atento a lo que tú tienes para mí. Yo quiero estar receptivo a lo que tú hablarás a mi vida y a lo que tú harás, Señor. Quiero escoger la mejor parte, que eres tú, porque tú eres lo mejor de mi vida. Y nadie me podrá quitar lo más valioso que tengo, que eres tú, Señor Jesús. Te doy tantas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, sé bienvenido, siéntete cómodo. Más adelante viene un mensaje poderoso. Disfruta de este tiempo y recuerda, pon atención a cada parte de esta reunión. Bienvenido. Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ahora somos sus amigos, y un amigo ama, es fiel, está contigo siempre. Es verdadero, se ocupa de ti.
Un amigo siempre quiere estar contigo y en Fundación todos somos amigos. No nos hemos ido, seguimos aquí, esperándote para seguir creciendo juntos, conquistando y aprendiendo del amor, la gracia, la fe y la esperanza. Niños, jóvenes, familias, abuelos, padres, en Fundación Amigos todos somos bienvenidos. Gracias por ser parte de esta gran familia, nos encanta tenerte entre nosotros. Gracias por ser las manos y los pies que llevan esperanza. Eres una extensión del amor. Tu ánimo y tu generosidad es increíble. Eres nuestra alegría y tu sonrisa nuestro motor para seguir trabajando. Siéntete en casa, conéctate cada semana y no te pierdas de nada. No estamos juntos físicamente, pero siempre permanecemos cerca. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscando
y con tu voz transfórmame. En tu presencia hay restauración. Sumérgeme en tu amor. Encuéntrame buscándote y con tu voz transfórmame. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar, eres mi roca y mi salvación. Roca mía, Castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Siguiendo con esta reunión, queremos compartir contigo algunos avisos que vienen para este mes. El viernes 10 de julio no puedes perderte el café de matrimonios que se titula La Ley de la Pureza. Es muy importante que puedas conectarte con tu esposo o esposa, y aún si tú tienes algunos conocidos, que tú puedas invitar a esos matrimonios para que puedan conectarse. Es una palabra fresca y que Dios trae para los matrimonios en este tiempo, así que no puedes perderte este café de matrimonios. No te pierdas por nada. Recuerda, viernes 10 de julio a las 7 de la noche por Facebook en vivo y por YouTube. Así que no te lo pierdas. Y otra de las cosas es que a finales de este mes estamos en espera de poder retomar la dinámica de las reuniones presenciales. Pero sigue tú atento a las indicaciones de nuestras autoridades. Mientras tanto, permanece en casa, atiende cada una de las indicaciones y guárdate con todo y tu familia. Que podamos seguir en este tiempo creyéndole a Dios, permaneciendo, fortaleciéndonos en fe y conectados por medio de estos medios y de estas reuniones. Y en ese mismo sentido, seguir invitándote a que te mantengas generoso. Hemos recibido mucho de todos y cada una de esas personas generosas que han aportado, y es por eso que se pueden seguir haciendo estas reuniones, que se puede mantener toda la infraestructura y todo lo que conlleva el hacer una reunión como estas, gracias a la generosidad de personas como tú. Así que mantente generoso, ya sabes los medios por los cuales tú puedes dar, que tú le sigas creyendo a Dios, mantente firme, fortalece tu fe y aún tú sigue obediente, dándole a Dios lo que le corresponde. Seguimos con esta reunión, disfrútala. Nuestros servicios, miércoles 8 de la noche, oración e intercesión. Sábado 6 de la tarde, reunión de jóvenes. Domingo 10 de la mañana, reunión familiar. Además, tenemos células toda la semana en diferentes horarios. Envíanos un mensaje para proporcionarte mayor información. Encuéntranos en redes sociales, en Facebook como Fundación Amigos Oficial y en YouTube como Fundación Amigos TV. Recuerda que seguimos siendo parte de la iglesia. Esta es tu casa. Además, no te pierdas nuestros recursos. Cafebrería Miel, donde podrás encontrar libros de temas variados: familia, noviazgo, finanzas, crecimiento personal, Biblias y muchos otros temas más. Y Familias y Propósito, con actividades mensualmente como un café de matrimonios. No te pierdas nada de lo que tenemos para ti. Sigue conectado a nuestra reunión. Continuamos. ¿Cómo están, familia, ahí en casita? Espero que estén muy bien, que estemos disfrutando. Y yo te invito esta mañana a que tú puedas
o que juntos podamos abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos este día. Y yo quiero hablarte acerca de Jesús. Creo que el nombre de Jesús es el centro de toda nuestra fe. El nombre de Jesús es la esencia del cristianismo. Es la figura más importante para la salvación de nuestras almas. Y yo quiero hablarte acerca de Jesús, acerca de la cruz, acerca de la experiencia que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Yo creo que si nosotros tenemos la revelación de parte del Espíritu Santo acerca de la obra de la cruz, estoy absolutamente segura que nuestras vidas van a ser transformadas. Mi oración es que tú y yo podamos experimentar de parte de Dios el entendimiento del nombre de Jesús, el entendimiento de lo que Jesús vino a hacer en la cruz, y que tú y yo podamos descubrir y experimentar los beneficios de la cruz. Creo que cualquier ser humano, en el momento en que conoce a Jesús, su vida nunca será la misma. Así es de que yo te invito esta mañana que abras tu corazón, que pongas atención y que, ¿por qué no decirlo?, repases este tema, porque de verdad que lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario va más allá de un simple conocimiento, va más allá de compartirte información, es más una experiencia que tú y yo como creyentes tenemos que vivir. Así es de que lo que era objeto de desagrado para el mundo romano, para los romanos en aquel entonces, y de repugnancia para los judíos en ese entonces, ha llegado a ser el emblema hoy o la figura de nuestra adoración. Y yo quiero hablarte de la cruz. Ha llegado a ser el axioma o la verdad de nuestra fe. Yo creo, como dijo un hombre, jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz de Cristo. Si tú y yo no experimentamos la verdad de la cruz del Calvario, creo imposible que tú puedas entender el propósito de Dios para tu vida en esta tierra. En el mundo real de dolor que vivimos el día de hoy, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que es inmune al dolor? La semana pasada hablamos cómo Jesús nos entiende, cómo Jesús experimentó nuestros dolores, los mismos sentimientos de tristeza, la experiencia de la enfermedad, la experiencia de sentirse solo, todo y cada uno de los sentimientos a los cuales tú y yo como seres humanos limitados experimentamos, Jesús también los experimentó. Por eso tú y yo no podemos decir que Dios es un Dios inmune al dolor, puesto que Jesús pasó todo aquello que nosotros estamos pasando el día de hoy. Y en la cruz de Cristo nosotros podemos ver revelada la majestad de Dios, podemos ver el amor de Dios, y ahí también podemos ver que queda expuesto el pecado y la esclavitud del mundo en el que vivimos. La pregunta es, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo determinó ir a la cruz? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús fue a la cruz? Y otra de las preguntas que yo me hago y que te hago hoy, ¿quién realmente fue el responsable de su muerte? Jesús no murió. La verdad es que Él no murió, fue muerto y fue ejecutado públicamente como un criminal. Es importante entender, aunque los 4 evangelios en el Nuevo Testamento nos hablan muchos detalles, ¿verdad? Lucas, Marcos, Juan, y los 4 evangelios nos narran en diferentes formas o con diferentes detalles lo que sucedió durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también la historia nos enseña lo que sucedió. Y lo mataron, creo yo, porque las doctrinas que enseñó les parecía peligrosas. Los líderes judíos en ese entonces estaban tan indignados por la actitud irrespetuosa hacia la ley, ¿verdad?, por parte de Jesús, y por sus declaraciones que a ellos les provocaban. Los romanos, que en ese entonces gobernaban Palestina, escuchaban cómo Jesús desafiaba y anunciaba a la gente que Jesús era el rey de los judíos. Por lo tanto, estaba desafiando pues la autoridad de César, que en ese entonces era la autoridad gubernamental. Jesús aparecía como un pensador, como un predicador revolucionario, pero algunos también lo consideraban como un activista revolucionario. Era una amenaza tan profunda para el sistema establecido en ese entonces que decidieron deshacerse de él a cualquier forma. En un caso, el cargo
que se manejaba en ese entonces era teológico. En el otro, la denuncia fue política. Todo coincide con el día de hoy. Pero ya fuera de que su ofensa se dirigiera a Dios o al César en ese entonces, pues el resultado era el mismo, lo querían matar. A Jesús lo percibieron como una amenaza contra la ley y el orden, de manera que todos planearon liquidarlo. A primera vista Jesús era un quebrantador de la ley, pero en realidad fue víctima de mentes estrechas y de un mártir de su propia grandeza. Una de las características fascinantes de los relatos evangélicos acerca del juicio de Jesús es que había una fusión entre dos factores, el factor legal y el factor moral. El relato de los 4 evangelios o de los 4 evangelistas indica, fíjate, que ambos tribunales, el religioso y el judicial, el judío y el romano, en ese entonces seguían o siguieron un trámite legal, supuestamente muy en orden. El prisionero, cuando era atrapado, número 1 era arrestado, era acusado y severamente interrogado. Y en ambos casos se convocaban o se llamaban a testigos. El juez entregaba su veredicto y pronunciaba su sentencia. Sin embargo, aquí los evangelistas del Nuevo Testamento también nos dejan en claro que el prisionero no era culpable de los cargos que se habían presentado, que los testigos eran falsos y que la sentencia de muerte constituía una grave violación de la justicia. O sea, había corrupción, había, como decimos comúnmente, mano negra, todo había sido manipulado. Y yo te quiero hablar de 3 personajes que tienen que ver con la crucifixión de Cristo. Número 1, los soldados romanos. Hay documentos en la época que nos dicen cómo se realizaba la crucifixión. Y bueno, en primer lugar se humillaba al prisionero en público, lo desnudaban, ¿verdad? Lo humillaban, luego se le acostaba de espaldas hacia el suelo, las manos se las ataban o las clavaban con la cara horizontal de madera y los pies a la cara vertical. La cruz se llevaba luego a una posición vertical y se dejaba caer en una cavidad que antes o previamente era preparada para el terreno. Allí el próximo a ser crucificado era suspendido, expuesto a una total impotencia, al intenso sufrimiento físico, a la burla pública, al calor del día y al frío de la noche. La tortura podría durar horas o días completos. Los soldados en ese entonces cumplían su tarea, era lo que se les ordenaba. Al final era su ocupación, pero ellos hicieron lo que debían hacer. En segundo lugar, quiero hablarte de Poncio Pilato. Poncio Pilato, los escritores de los 4 evangelios nos dan a conocer o a entender cómo los soldados romanos pues no tenían ninguna culpa, en especial por haber crucificado a Jesús. Incluso agregaban posteriormente que el centurión, ¿verdad?, el que estaba a cargo de esa legión de soldados, al final creyó en Jesús. Pero el procurador romano llamado Pilato lo entregó a ellos, a los soldados, para que fuera crucificado. Y en Juan capítulo 19, en el versículo 16 al 18, nos habla cómo Pilato realmente fue culpable. Él fue nombrado procurador de una provincia de Judea por un emperador llamado Tiberio y que sirvió aproximadamente, según la historia, unos 10 años. Aunque sabemos que los judíos lo odiaban porque tenía cierto desprecio hacia la comunidad judía o hacia la nación de Israel. Un historiador que les recomiendo leer, Flavio Josefo, lo describe también como que fue un acto necio de Pilatos cuando malversó el dinero del templo que le daban para destinarlo a la construcción de un acueducto. Y estos son ejemplos de que Pilato tenía un temperamento violento, era un hombre necio, era un hombre vehementemente cruel. De hecho, vemos en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 13, verso 1, dice: en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces aquí vemos cómo este Pilato, con varias decisiones que hacía por cuanto era un hombre violento,
desataba rebeliones y este gobernador mezcló la sangre de gentiles con sangre de judíos. Realmente era un hombre malo. Lucas 23, en el verso 2 dice: y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, hablando de Jesús, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Sin duda, Pilato, esta situación tomaría nota. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Había algo en él que le decía que Jesús era inocente. Y yo veo aquí en la historia como 3 veces declaró Pilato públicamente el hecho que no encontraba ningún motivo para condenar a Jesús. Aún su mujer, vemos el relato en Mateo capítulo 27, verso 19, como aún la esposa de Pilato le envió un mensaje y le dijo, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y entonces Pilato pretendía ser justo e injusto al mismo tiempo, cosa que no se puede hacer. Y trató en 4 ocasiones de evadir su responsabilidad o de enfrentar el problema. Número 1, al enterarse de que Jesús era galileo y pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a que lo interrogaran. Quería él transferir la responsabilidad de la decisión que le correspondía, pero Herodes mandó a Jesús de regreso a Pilato sin haberlo sentenciado. Número 2, intentó medidas parciales. Él dijo: le castigaré pues y después lo voy a soltar. Eso podemos leerlo en Lucas capítulo 23, verso 16 al 22, que dice: le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. En la tercera ocasión Pilato intentó hacer lo que le correspondía, soltar a Jesús, por una razón equivocada. Y esta fue que la multitud, Pilato decidió que la multitud decidiera o eligiera qué hacer con él. Entonces lo soltaría como un acto de clemencia en lugar de un acto de justicia. En la 4ª ocasión, Pilato intentó demostrar su inocencia. Tomó agua, se lavó las manos y dijo, como dice Mateo 27, 24, inocente soy de la sangre de este justo. Y entonces entregó a Jesús para ser crucificado. Y bueno, yo veo que la actitud de Pilato fue un tanto difícil y fue enfrentado, confrontado, pero al final yo veo que Pilato fue un cobarde. ¿Por qué? Muchas veces nuestro comportamiento es similar al de Pilatos o a Pilato para evitar el sufrimiento de una entrega total a Cristo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Pero tememos por lo que los otros piensan, por lo que dirán los demás, y tomamos caminos tortuosos, dejamos la decisión en manos de otros como pretendió Pilato. Como él, a veces intentamos hacer arreglos o negociaciones con Jesús. Bueno, te voy a servir, me voy a entregar a ti, pero bajo estas ciertas condiciones, bajo estas ciertas circunstancias, tal como lo hizo Pilato, o simplemente procuramos honrarlo con una razón que no tiene nada que ver, o una razón errónea, buscándolo como simple maestro, pero no como Señor, buscándolo como simple proveedor, pero no como el Dios de nuestro corazón, buscándolo como el que me sana, como el que me saca de mis problemas, pero ya al entregar mi vida ya es otro cuento. O incluso hacemos declaraciones públicas de la lealtad que le damos a Dios, y aunque al mismo tiempo lo estamos negando dentro de nuestro corazón. Y ¿cuántas veces nos hemos preguntado cómo yo hubiera querido estar cuando crucificaron a Jesús? Yo lo hubiera defendido, hubiera hecho 1000 cosas, yo no lo hubiera negado como Pedro, pero muchas veces la actitud de Pilato la tenemos nosotros el día de hoy. Yo quiero leerte Lucas 23, en el verso 23 al 25, dice: mas ellos instaban a grandes voces:
pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Verso 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Escucha, Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, hablando de Barrabás, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Las voces de ellos, los que pedían la voluntad de ellos. Al final veo que Pilato quería soltar a Jesús. En su interior él sabía que estaba entregando sangre inocente, pero también quería satisfacer al pueblo. Marcos capítulo 15 en el versículo 15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Al final yo veo que ganó la multitud, ganó lo que los demás querían. Él tenía que escoger entre el honor y la ambición. Él tenía que escoger entre el poder y la gloria, entre los principios éticos y la conveniencia personal. Al final Pilato cedió porque era un cobarde. Tercero, quiero hablarte acerca del pueblo judío y sus sacerdotes. Juan capítulo 19 verso 11 dice, respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y esto se refería al sumo sacerdote Caifás, aunque todo el Sanedrín, o sea el consejo en ese entonces, estaba implicado. Hechos capítulo 3 verso 12 al 15 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hablando de una sanidad o un milagro que había sucedido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, hablando de Barrabás, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual también nosotros somos testigos. Jesús acusaba a los religiosos por ocuparse más de las reglas que de las personas. Se preocupaban más de las purificaciones ceremoniales que de la pureza moral. Se preocupaban más de las leyes que del amor. Jesús los acusó de hipócritas, los llamó ciegos, guías de ciegos, y los había comparado con sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo había declaraciones de Jesús diciendo que Él era el Señor del sábado, que conocía a Dios de un modo único. Imagínate, hablaba que Él era su Padre y que incluso Jesús era igual a Dios. Esto para los fariseos, para los saduceos y para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, eran blasfemias desde su punto de vista. Tenían ahora ellos razones políticas, razones teológicas y éticas, según ellos, para que Jesús fuera arrestado. Y cuando lo tenían en juicio, para variar, Jesús hizo afirmaciones sobre sí mismo, que daban para ellos argumentos de blasfemias para la ley judía. Aquí podemos observar la envidia de los líderes religiosos. Yo me pregunto, ¿realmente les preocupaba la estabilidad política de su nación? ¿Realmente les preocupaba la verdad doctrinal? ¿Les preocupaba la pureza moral? Los líderes religiosos tenían un gran orgullo. La verdad es que la religión trae orgullo al ser humano. ¿Por qué? Porque se trata de obras, porque se trata de lo que yo puedo lograr. Y en ese entonces la religión, los religiosos judíos tenían orgullo por su raza, orgullo por su nación, orgullo por su religión, orgullo por su moral. Estaban orgullosos de la relación que tenían con Dios, con su nación, orgullosos de su papel con su liderazgo en la nación y sobre todo orgullo por su gran autoridad que tenían ante el pueblo. Y su pleito con Jesús en realidad esencialmente era una lucha de poder, una lucha de autoridad. Jesús poseía una autoridad que por supuesto ellos no tenían. Marcos capítulo 11 en el versículo 28 dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
porque Jesús levantaba muertos, sanaba enfermos, perdonaba pecados, y ellos, ante la sabiduría de Jesús, perdían prestigio, que era lo que les preocupaba. Disminuían su dominio sobre el pueblo, su influencia, disminuía su confianza de sí mismos y la dignidad que ellos ostentaban o portaban. Le tenían en realidad envidia y por eso querían deshacerse de Jesús. Herodes el Grande quiso matarlo, sabemos, cuando él mandó matar a los bebés, porque él pretendía matar al llamado rey de los judíos. Él tenía una amenaza a su autoridad. Fue la envidia lo que los llevó a entregar a Jesús a Pilato. Leemos en Marcos capítulo 15 como dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús dijo: tú lo dices. Otra vez preguntó Pilato y le dice: ¿nada me respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ya le llamaba rey de los judíos, porque conocía que por envidia, aquí lo estamos comprobando en el versículo 9, que por envidia, versículo 10, le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues quieres que yo haga al que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Y yo veo que así pasa muchas veces con nosotros. No nos gusta que Jesús, que Dios, se entrometa en nuestra vida, y menos en nuestra vida privada. No nos gusta que nos exija homenaje. No nos gusta que Él requiera obediencia de nosotros para Él. ¿Por qué a veces decimos: ¿por qué Dios no se ocupa de sus asuntos y me deja en paz? Lo percibimos muchas veces como una amenaza para nuestra vida. Lo percibimos como alguien que entorpece nuestros placeres, nuestra comodidad, nuestros planes, nuestro caminar, que para nosotros creemos que está correcto, que vamos en el camino correcto, y también muchas veces hemos querido librarnos de él. Otro personaje del que te quiero hablar es alguien que todo el mundo conoce y ya que de alguna manera ha sido estigmatizado, y me refiero a Judas Iscariote, el traidor. Hemos considerado como la forma en cómo entregó a Pilato por los sacerdotes y a los sacerdotes por Pilato, pero ahora vamos a considerar la forma en que fue entregado a los sacerdotes por Judas. Creo que siempre será recordado el Jueves Santo, en la noche que fue entregado, de acuerdo como dice 1 Corintios 11:23. Siempre será recordado ese jueves, esa noche que Jesús fue entregado, pero también va a ser recordado por toda la eternidad, pienso yo, a Judas el traidor como la persona que le entregó. Muchos piensan que Judas ya tenía una misión desde que nació. Muchos piensan que Judas, después de todo, para eso nació. Muchos piensan que Judas, si Jesús tenía que morir, alguien tenía que entregarlo y pues le tocó a él. ¿Por qué entonces echarle la culpa a Judas? Sin embargo, nada de eso disculpa a Judas. El hecho de que su traición se predijo por los profetas y aún por Jesús no significa que no fuera un agente libre o con una voluntad libre. La muerte de Jesús también fue predicha y eso tampoco significa que no murió voluntariamente. Por eso Lucas se refirió en Hechos capítulo 1 verso 18 a la iniquidad de Judas. Y una iniquidad es un pecado que sabiendo lo haces. Por fuerte que haya sido la influencia que Satanás tenía sobre Judas,
tiene que haber existido un momento en el que Judas Iscariote se expuso a la decisión voluntaria de entregar o no a nuestro Señor Jesucristo. Aún Jesús lo consideró culpable de sus acciones. Y esto lo podemos leer en Juan 13, en el versículo 25 al 30, dice: Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Estaba hablando de Juan. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Observa algo. Antes de que Satanás entrara en Judas, Jesús le dio la oportunidad de retractarse. Pero él continuó. Y cuando él tomó la decisión de entregar a Jesús, dice aquí que Satanás entró en el corazón de Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué él decía esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, y que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, porque se acercaba la Pascua, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, que se lo comió, salió y ya era de noche. Pero Judas, entonces vemos cómo rechazó el llamado de Jesús. Judas tuvo la oportunidad de retractarse, porque ciertamente Dios nos ha dado un libre albedrío de aceptarlo o de rechazarlo. Fue para mí una violación a la amistad con Jesús. Y esto lo vemos en el Salmo 41:9, la traición de uno de los amigos más cercanos de Jesús. Aún dice el Salmo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y yo veo cómo el cinismo final de Judas consistió en traicionar a su maestro con un beso, valiéndose de una señal de amistad como medio para destruirla. Jesús confirmó su culpa en Marcos 14:21, donde dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! No solo Jesús lo condenó, sino que el propio Judas terminó condenándose a sí mismo. Reconoció que había traicionado sangre inocente, devolvió el dinero por el cual había vendido a Jesús y se suicidó. Yo veo que sintió más remordimiento que arrepentimiento, porque al final la motivación del crimen de Judas había sido motivo de intriga para muchos historiadores. Hasta el día de hoy algunos piensan que como Judas Iscariote era un celote, o sea, era un miembro de un movimiento político nacionalista judío, muchos creían que se había unido a Jesús y a sus seguidores, creyendo que se trataba de un movimiento de liberación para su nación. De hecho, el nombre Iscariote a mí me impactó mucho y está ligado a la palabra sicario, que significa asesino. El evangelista Juan, en su evangelio, ahí él menciona la codicia y explica que Judas era el tesorero del grupo a quien se le habían confiado los fondos monetarios. Y vemos un relato en el libro de Juan capítulo 12, verso 6, cuando una mujer llamada María y era de Betania, hizo un gesto de devoción, ¿verdad? Trayendo y derramando un perfume que era su costo era el sueldo de un año completo. Y Judas ahí expuso su corazón. Judas ahí expuso su motivación por el dinero. Después dice la palabra que salió directamente a buscar a los sacerdotes para recuperar parte de lo que según se perdió en dinero. Y él aceptó de acuerdo a su petición. El precio del rescate de un esclavo en ese entonces eran 30 monedas de plata. Lo que finalmente venció a Judas fue la codicia monetaria. Indignado por el desperdicio que para él era el perfume que la mujer María de Betania había traído sobre los pies de Jesús. Inmediatamente de esa experiencia que vio, o de ese derroche que para Judas había sido, Judas salió y vendió a Jesús, apenas por 1/3 del valor de ese perfume tan caro. No es por nada
que la Biblia nos enseña a través de las palabras de Jesús, que Jesús nos enseña que debemos de guardarnos de la avaricia. Y Pablo aún dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por codiciar ganancias materiales, hay muchos seres humanos el día de hoy que se han reducido a una profunda depravación, que no les importa cómo conseguir dinero, aún encima de familiares, aún encima de la salud de los suyos, aún encima de una nación, de la seguridad de una nación. Hay magistrados el día de hoy que han pervertido la justicia como los jueces de Israel en la antigüedad. Como dice Amós capítulo 2 verso 6, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hoy hay políticos que han usado su poder para otorgar contratos al mejor postor, o espías inclusive que han vendido al punto secretos de Estado y que han puesto en peligro la seguridad de su nación. Y así podemos hablar de muchas cosas, comerciantes que han resultado o que han realizado en hacer transacciones dudosas, ¿verdad? Arriesgando el bienestar de otros, arriesgando la salud de otros con el fin de hacer un negocio más ventajoso. Hay maestros de la palabra de Dios o supuestamente espirituales que aún han convertido la religión en una empresa comercial. Ellos y muchos de los que en algún momento se ha caído en codicia, en ambición, hablan el lenguaje de Judas. Como dijo Judas, ¿qué me quieres dar y yo te lo entregaré? Todo hombre, dicen por ahí, tiene su precio. Desde el asesino a sueldo que está dispuesto a regatear por la vida de un ser humano, o a algún empleado que tarda la entrega de un permiso o de un pasaporte, qué sé yo, de un documento importante, hasta el momento que se le soborna, o al policía que por justificar su bajo sueldo no le importa dejar escapar al secuestrador de tu familiar. Y yo creo que todo ese espíritu de Judas aún prevalece el día de hoy. Los pecados de ellos y los nuestros. Yo creo que hasta el punto de hoy hemos considerado a 3 individuos: a Pilato, a Caifás el sumo sacerdote y a Judas Iscariote el traidor, a ellos se les atribuye la muerte de Jesús por la crucifixión, y a los que están asociados, entre ellos soldados y sacerdotes. Judas entregó a los sacerdotes a Jesús, luego los sacerdotes entregaron a Pilato y Pilato lo entregó a los soldados y los soldados lo crucificaron. Según ellos, esa es la cadena de responsabilidad. La codicia, la envidia y el temor fue lo que promovió su comportamiento. Pero yo creo que aquí no termina. Si bien Jesús enfrentó la muerte debido a los pecados de la humanidad, de toda la humanidad, Jesús no murió como un mártir. Por el contrario, Jesús murió voluntariamente e inclusive deliberadamente. Desde el momento de su ministerio, Jesús se consagró para esa misión. En su bautismo vemos cómo se identificó con los pescadores, lo que hizo también después de la cruz, identificarse con nosotros los seres humanos. Él orientó cada paso de su vida a Jerusalén porque sabía que iba a morir ahí. Y él decía lo que vemos en Juan 10, del 11 al 18, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces la pregunta es, ¿quién entregó a Jesús de Nazaret? No fue Judas por dinero, no fue Pilato quien a su vez entregó a los soldados. No fue por temor que Pilato lo entregó, no fueron los judíos por envidia, sino fue nuestro Padre Celestial que lo entregó por amor. En el nivel humano vemos la cadena. Judas lo entregó a los sacerdotes, quien lo entregaron a Pilato, quien a su vez los entregó a los soldados, quienes ellos lo crucificaron. Pero en el nivel divino vemos como el Padre Celestial fue quien entregó a su Hijo, y Jesús se entregó también a sí mismo para morir por nosotros. Ahora, al ver la cruz del Calvario, nosotros podemos decir, yo lo hice, mis pecados lo hicieron, mis pecados llevaron a Jesús a la cruz.
Y a la vez Jesús lo hizo por su propia voluntad, porque me ama, porque Él me amó, por eso fue a la cruz. Porque la cruz pone en evidencia la maldad humana. Es al mismo tiempo, cuando vemos la cruz, una revelación del propósito de Dios de vencer la maldad ahí expuesta. Otra pregunta que yo tengo: ¿por qué Jesús murió? Y mi respuesta es: la verdad es que Jesús no murió, fue muerto. Y podría decir, no fue muerto, murió, porque Él se entregó voluntariamente para cumplir la voluntad de su Padre. Y yo te quiero decir en este día que en la cruz del Calvario está nuestra victoria. Cuando Jesús habló sus últimas palabras, antes de expirar, Él dijo: consumado es. Y esta es una verdad que tú y yo tenemos que entender. Consumado es habla que todo está completamente hecho. Todo está completamente hecho y hecho perfecto. La verdad que todo está cumplido. Jesús vino a salvar a la humanidad de la paga del pecado, que es el infierno, que es la muerte. Y la Biblia nos habla que Él vino a salvar a la humanidad. Y sabes, yo entendí que la palabra salvación no solamente incluye el no ir al infierno. La palabra salvación no solamente incluye el perdón de pecados, incluye la sanidad de tu cuerpo, incluye el lavar tus pecados, el cubrir nuestros pecados, incluye la expiación, la redención. Él nos compró a precio de sangre y por supuesto que también incluye la vida eterna. Hebreos capítulo 10 en el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, escucha, una sola vez y para siempre. Estas son dos verdades que tú y yo tenemos que entender bien claramente en nuestro corazón. Jesucristo vino a ofrecerse una sola vez. No se requiere que Él vuelva a venir a sacrificarse, a venir otra vez a la cruz, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. El sacrificio de la cruz es tan poderoso y está tan vigente el día de hoy. Un solo sacrificio, dice, una sola vez para siempre, un solo sacrificio por nuestros pecados, porque Él se ha sentado a la diestra de Dios. Yo, estando en oración, le pregunté al Señor. La verdad, estaba un poco afligida y recordé esa palabra que dice: por nada estéis afanosos, sino traigan sus peticiones delante de mí. Y yo estaba tan afligida en ese momento por mi familia, por mis hermanos, por mis sobrinos, por familia que todavía no conocen a Jesús. Y la verdad es que yo, estando ahí con el Señor, yo le decía: Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer para que mi familia te conozca, para que mi familia no vaya al infierno, para que mi familia se arrepienta, para que mi familia no esté enferma, para que mi familia no esté experimentando la maldición del pecado. Y claramente el Espíritu Santo me contestó inmediatamente, y Él me dijo: no tienes que hacer nada. Yo dije: wow. Y Él me llevó a esta palabra: ¿por qué consumado es? ¿Por qué lo hizo todo en la cruz? Y me encanta, yo me aferro a esta palabra de Hebreos 10:12 que dice: porque el sacrificio de Jesús es solamente una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Tú no tienes que hacer nada para ganarte el cielo. Tú no tienes que hacer nada para ganarte la vida eterna. Tú no tienes que hacer nada para que tengas perdón de pecados. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, aceptar el sacrificio de la cruz y creer que Él murió, que Él dio el precio de su vida, el precio de su sangre. Porque la sangre, dice en el Antiguo Testamento, vemos que dice la palabra que la sangre, en ella está la vida. Y la verdad es que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Él dio su propia vida, no hablando solamente de la vida humana, sino gota a gota. Él la fue derramando por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros primos, por nuestra propia vida, por nuestra propia sanidad. Ahora yo he entendido que lo único que yo tengo que hacer es creer en Jesús, es creerle a Él, porque el precio ya fue pagado. El día de hoy nos sentimos tan mal por lo que hemos hecho, nos sentimos tan mal por nuestro pasado, aún por nuestro presente.
y tenemos miedo por nuestro futuro. Pero yo te quiero dar esperanza el día de hoy y decirte: Jesús lo pagó todo en la cruz, consumado es. Y ahora yo ya no vivo en temor, yo ya no vivo en condenación, porque sé que la sangre de Jesús me basta. Por eso la Biblia dice: bástate en mi gracia, porque tú te perfeccionas. Yo me perfecciono en tu debilidad, y yo veo que ahora tú y yo tenemos que entrar en el nivel de creerle a Jesús, de creer lo que Jesús hizo en la cruz hace algunos años. Y ese sacrificio es para siempre. No es que murió hace 2000 años y eso ya pasó, Señor, y esa no fue mi época. La Biblia dice que fue un sacrificio para una sola vez y para siempre. Un sacrificio, la sangre de Jesús es suficiente para cubrir, para perdonar nuestros pecados presentes, pasados y yo te diría aún futuros. Eso no quiere decir que estamos con la puerta abierta para pecar, por el contrario. Ahora vivimos agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora le amamos porque Él nos perdonó. Ahora le servimos porque en su infinita misericordia Él nos permite vivir para Él. ¿Y qué tienes que hacer para tu sanidad? Nada, tan solo cree. ¿Qué tienes que hacer para tu prosperidad? Nada, tan solo cree. Tan solo conócele a Él. A Jairo le dijo: no temas, cree solamente y tu hija será salva. Ojo, la hija de Jairo estaba enferma y estaba en agonía, estaba a punto de morir. Mas Jesús no le dijo: tu hija es sana, le dijo: tu hija será salva. ¿Por qué? Porque la salvación incluye la sanidad. Quiero terminar. Jesús el día de hoy nos dice: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. No son simples palabras de un Dios que no nos entiende, ya lo aprendimos. No son solo palabras que yo te digo: es muy fácil, cree y ya. No, hubo un precio que pagar, hubo un precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él pagó con su sangre lo que nos correspondía a nosotros. Él estuvo en nuestro lugar, Él murió tu muerte, Él sufrió la enfermedad que tú tienes para que hoy tengas salud. Él fue pobre para que tú seas enriquecido. Él fue avergonzado para que tú seas acepto en el amado. Él ahora estuvo solo y fue abandonado por su padre para que ahora tú y yo podamos ser adoptados y podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos experimentar su presencia para siempre. Él nos dice en Juan 14:12-46: yo, la luz del mundo, la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 5:15 en el primer libro dice: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Y tal vez tú te estés preguntando: ¿cómo puedo vencer este tiempo? Señor, ¿cómo puedo tener victoria? Y dice aquí: el que cree en Jesús es el que vence al mundo, el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. El versículo conocido por todos, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Recuerda que ¿quién entregó a Jesús? El Padre Celestial. Y Jesús se entregó a sí mismo. Él entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a nuestra nación, por amor a la humanidad, para que tú le creas y para que tengas vida eterna. Yo oro, Padre, para que tú, Espíritu Santo, reveles el amor de Jesús, que tú te reveles a cada hogar, Señor. Revélanos el amor de Jesús, Señor. Revélanos el nombre de Jesús. Revélanos los beneficios de la cruz, Señor. Y hoy te doy gracias porque no pones tu mano en tu corazón ahí. Dile: Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón, Señor. Yo acepto, Señor, la sangre que derramaste. Hoy yo reclamo los beneficios de la cruz, mi salvación, Señor. Y yo sé que si hoy yo parto contigo, yo estaré, Señor, en tu presencia, gozando de la vida eterna, Padre, porque en este mundo, Señor, tendremos aflicción, pero tú has vencido al mundo, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque hoy tenemos la vida eterna. Hoy determinamos creerte a ti
Y hoy viviremos, Señor, a partir de hoy viviremos los beneficios de la cruz. Nunca más, Señor, estaremos en condenación. Nunca más estaremos creyendo que por nuestras obras, que por lo que hacemos, por lo que somos, alcanzaremos la vida eterna, sino es por la sangre preciosa de Jesús. Y muchas gracias, Jesús, por tomar la decisión de dar tu vida por mí. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aunque pase el tiempo, sé, tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior.
Estamos llegando al final de este tiempo y pues como mencionaron en la charla, como mencionó la doctora, nuestra pastora, después de saber y reconocer lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, es o hace inevitable que tengamos un cambio en nuestras vidas. Por eso te invito a que tú y yo podamos reconocer y vivir todos los días conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros. Y pues, como te dije hace un momento, estamos llegando al final de esta reunión. Tiene que terminar, pero no puedes desconectarte de tu relación con Jesús, como te dije hace un rato, al inicio de esta reunión. Termina la reunión, pero no podemos desconectarnos de la palabra, no podemos desconectarnos de tener esos tiempos de intimidad con Jesús, de tener esos tiempos de intimidad con Dios. Y para poder terminar este tiempo, también te quiero compartir que Fundación Amigos está en diversos lugares. A esta reunión se conectan personas de distintos lugares en donde hay sedes de Fundación Amigos y queremos mandarles un fuerte saludo, pero también mencionar a cada una de ellas para que aquellas personas que quieran contactar o quieran estar en estas sedes puedan hacerlo. Existe Fundación Amigos Pachuca. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, son una bendición y si tú vives por Pachuca, que tú puedas contactarles y que puedas asistir a las reuniones cuando todo este tiempo termine, que estamos esperando y primero Dios será pronto. Está también Fundación Amigos Ajapusco, una iglesia creciente y una iglesia que Dios está levantando cada día más. Un fuerte saludo y también que tú puedas contactar en caso de que tú estés cerca. También en Fundación Amigos Aquiles Cerdán, que tú disfrutes de una reunión, de esas reuniones poderosas que hay en Aquiles Cerdán, que puedas contactar a esa iglesia y que puedas acercarte a ellos en caso de que te encuentres cerca. En Chignahuapan también existe Fundación Amigos. Un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarse y por mantenerse fieles a la palabra de Dios. Y por último, también está Fundación Amigos Puntillas. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que nos siguen. Es un privilegio poder estar conectados y gracias a medios como este es que en todas y cada una de estas sedes pueden estar conectados con la palabra de Jesús, con la palabra de Dios. Y que tú, si tienes dudas o quieres contactar alguna de estas sedes, puedes hacerlo a los teléfonos de Fundación Amigos Tulancingo o en la dirección de Fundación Amigos Tulancingo. Por nuestra parte es todo, es un privilegio que hayas podido llegar al final de esta reunión. Nos da mucho gusto verte. Si tú nos contactaste por primera vez, si tú te conectaste por primera vez, que puedas escribir en los comentarios para que alguien se acerque contigo y pueda darte mayor información acerca de Fundación Amigos. Que tengas un excelente domingo, disfruta de tu familia, sigue disfrutando de este tiempo, que Dios te bendiga, hasta pronto.